Capítulo 7. Un momento de embriaguez. De este modo, pues, se verificaba en aquellas singulares condiciones un fenómeno curioso y extraño, pero no menos lógico y perfectamente explicable. Todo objeto lanzado a la parte exterior del proyectil debía seguir la misma trayectoria y no detenerse sino con él. Esto dio motivo a una conversación que no concluyó en toda la noche. Por otra parte, la emoción de los viajeros iba en aumento a medida que se acercaban al término del viaje. Esperaban lo imprevisto, fenómenos enteramente nuevos, y nada les hubiera sorprendido en la disposición de ánimo que se encontraba. Su imaginación sobreexcitada se adelantaba al proyectil, cuya velocidad disminuía notablemente sin que ellos lo advirtieran. Pero la luna crecía ante sus ojos y creían que les bastaba extender la mano para asistirla. Al día siguiente, 5 de diciembre, a las 5 de la mañana, los tres estaban en pie. Aquel día debía ser el último de su viaje, si los cálculos eran exactos. Aquella misma noche, a las 12, o sea, 18 horas después, en el momento mismo del plenilunio, debían llegar a tocar el disco resplandeciente del satélite de la Tierra, llevando a su término el viaje más extraordinario de los tiempos modernos. Así, desde la mañana y a través de los tragaluces plateados con sus rayos, saludaron al astro de la noche con una aclamación de alegría y confianza. La luna marchaba majestuosamente por el firmamento estrellado, faltándole ya muy pocos grados que recorrer para llegar al punto preciso del espacio en que debía encontrarla el proyectil. Según sus propias observaciones, Barbicane calculó que la alcanzaría por su hemisferio boreal, donde se extienden llanuras inmensas y las montañas son raras. Circunstancia favorable si la atmósfera lunar, como sospechaban, se hallaba acumulada en las partes bajas. Además, añadió Michel Ardan, una llanura es un sitio de desembarco mucho más a propósito que una montaña. Un selenita que al llegar a la tierra encontrara la cumbre del Mont Blanc o del Himalaya, podría decirse que no había llegado. Y también, añadió el capitán Nicholl, en un terreno llano, el proyectil quedará inmóvil en cuanto llegue, mientras que, por el contrario, en una pendiente rodaría como una avalancha y como nosotros no somos ardillas, dudo que saliéramos sanos y salvos. De manera que todo va a pedir de boca. En efecto, no parecía dudoso el éxito de la audaz tentativa. Sin embargo, había una reflexión que preocupaba a Barbicane, el cual, no obstante, guardó silencio acerca de ella por no inquietar a sus compañeros. La dirección del proyectil hacia el hemisferio norte de la Luna probaba que su trayectoria había sufrido cierta modificación. El tiro matemáticamente calculado debía llevar la bala al centro mismo del disco lunar. Si no llegaba allí, era señal de que había desviación. ¿Qué causa la había producido? Barbicane no podía adivinarlo, ni determinar la importancia de aquella desviación, porque faltaban los puntos de mira. Esperaba, sin embargo, que no tendría más resultado que llevarlos hacia el borde superior de la Luna, región más favorable para la llegada. Barbicane, sin comunicar sus inquietudes a sus amigos, se limitó a observar frecuentemente la Luna, procurando ver si la dirección del proyectil se modificaba, porque la situación era desesperada
si el proyectil, errando el blanco y pasando el disco lunar, se lanzaba en los espacios interplanetarios. En aquel momento, la Luna, en lugar de parecer plana, dejaba ya percibir su convexidad. Si el Sol la hubiera iluminado oblicuamente, habrían podido distinguir muy bien las sombras proyectadas, sus altas montañas, así como las bocas de sus cráteres y las caprichosas ranuras que surcan sus externas llanuras. Apenas se divisaban esas grandes manchas que dan a la Luna el aspecto de un rostro humano. Rostro pase, decía Michael Ardan, pero lo siento por la amable hermana de Apolo, que tiene el rostro lleno de viruelas. Mientras tanto, los viajeros, tan cerca ya de su objetivo, no se cansaban de observar aquel nuevo mundo. Su imaginación los conducía a comarcas desconocidas, ya creían trepar picos elevados, ya descender a extensos circos. Figurábanse ver acá, acullá mares anchurosos contenidos apenas por una atmósfera enrarecida y corrientes de agua que les llevaban su tributo desde las montañas. Inclinados sobre el abismo, esperaban sorprender los sonidos de aquel astro, eternamente mudo en las soledades del vacío. Aquel último día les dejó recuerdos palpitantes y anotaron hasta los menores detalles. A medida que se acercaban al término, se apoderaba en ellos una vaga inquietud que hubiera sido mucho mayor a saber ellos cuán escasa era su velocidad, la cual sin duda les habría parecido insuficiente para llegar al punto deseado. Y era porque entonces el proyectil casi no pesaba ya. Su peso disminuía continuamente y debía reducirse a la nada en aquella línea en que, neutralizándose las dos atracciones, terrestre y lunar, habían de producir efectos sorprendentes. No obstante, a pesar de los cuidados, Michael Ardan no se olvidó de preparar el desayuno con su habitual puntualidad. Comieron con excelente apetito aquel excelente caldo preparado a la llama del gas y aquellas carnes en conserva rociadas con buenos tragos de vino de Francia. A propósito de esto, dijo Michael, que los viñedos lunares, calentados por el sol ardiente, debían producir vinos generosos, dado que existieran, por supuesto. De todos modos, el previsor francés no se había olvidado de llevar entre sus paquetes unas cuantas de aquellas preciosas cepas del Médoc y de la Côte d'Or que pensaba aclimatar en la Luna. El aparato de Reiset y Regnault funcionaba siempre con su exquisita precisión. El aire se mantenía en estado de pureza perfecta. Ninguna molécula de ácido carbónico resistía a la potasa y en cuanto al oxígeno, decía el capitán Nicol, era seguramente de primera calidad. El poco vapor de agua encerrado en el proyectil templaba la sequedad del aire y muchas habitaciones de París, Londres y Nueva York. Muchos teatros no se encuentran en tan buenas condiciones higiénicas. Pero sí el aparato había de marchar con regularidad. Era preciso cuidar de que se mantuviera en buen estado. Por lo tanto, todas las mañanas examinaba Michael Ardan los reguladores de salida, probaba las llaves y arreglaba en el pirómetro
el calor del gas. Todo marchaba bien hasta entonces, y los viajeros, imitando al digno J.T. Maston, empezaban a adquirir cierta rotundidad que los hubiera puesto desconocidos al cabo de unos cuantos meses de encierro. En una palabra, hacían lo que los pollos enjaulados, que era engordar. Mirando por los tragaluces, divisó Barbicán el espectro del perro y los diferentes objetos arrojados fuera del proyectil, que le acompañaban obstinadamente. Diana exhalaba melancólicos aullidos al ver los restos de satélite, que parecían inmóviles, como si descansaran en la tierra. «Sabéis, amigos míos», decía Michael Ardan, «que si uno de nosotros hubiera sucumbido al golpe de la salida, los demás se hubieran visto apurados para enterrarle, o más bien eterarle, supuesto que aquí el éter reemplaza a la tierra. Su cadáver acusador nos habría seguido por el espacio como un remordimiento». «Hubiera sido una cosa triste», dijo Nicole. «Ah», prosiguió Michael, «lo que yo siento es no poder dar un paseo por ahí fuera. Qué placer sería flotar en ese éter radiante, bañarse, revolcarse en esos rayos puros del sol. Si Barbicán se hubiera acordado de traer un aparato de escafandra y una bomba de aire, me habría aventurado a salir y habría tomado actitudes de quimera y de hipógrifo en lo alto del proyectil». «Pues bien, querido Michael», respondió Barbicán, «no hubieras hecho mucho tiempo el hipógrifo, porque a pesar de tu traje de escafandra, el aire contenido en tu cuerpo te habría hecho reventar como una bomba, o como un globo que se eleva demasiado en el aire. Así pues, no sientas nada y ten presente que mientras flotamos en el vacío, tienes que privarte de todo paseo sentimental fuera del proyectil». Michael Arden se dejó convencer hasta cierto punto, conviniendo en que la cosa era difícil, pero no imposible, palabras que jamás pronunciaba. La conversación pasó a otro asunto, pero sin decaer nunca. Los tres amigos advertían que en aquellas condiciones brotaban las ideas en los cerebros como las hojas de los árboles al primer calor de la primavera. Entre las preguntas y respuestas que se cruzaban, Nicole planteó una cuestión que no podía resolverse fácilmente. «Hasta ahora», dijo, «no hemos tratado sino de ir a la luna, lo cual está muy bien, pero ¿cómo volveremos?». Sus dos compañeros se quedaron sorprendidos. Hubieran dicho que aquella dificultad se presentaba por primera vez. «¿Qué queréis decir con eso, Nicole?», preguntó gravemente Barbicán. «Me parece inoportuno», dijo Michael, «pensar en volver de un país cuando no se ha llegado a él todavía». «No lo digo porque quiera volver atrás», replicó Nicole, «pero repito mi pregunta. ¿Cuándo volveremos?». «No lo sé», respondió Barbicán. «¿Y yo?», dijo Michael, «si hubiera sabido cómo iba a volver, no hubiera ido». «Eso es responder», exclamó Nicole. «Apruebo las palabras de Michael y añadiré que la cuestión no tiene interés por el momento. Más tarde, cuando sea necesario, trataremos de eso. Si no tenemos el Columbiad, tenemos el proyectil. Buen negocio es. Una bala sin fusil».
exclamó el francés. ¿El fusil?, respondió Barbicán. Se puede hacer, así como la pólvora. Supongo que no faltarán metales, nitro, ni carbón, en las entrañas de la luna. Además, para volver, no hay que vencer más que la atracción lunar, y basta solo andar 8.000 leguas para caer sobre el globo terráqueo en virtud de las leyes de la gravedad. Basta, dijo Michael, animándose. No hablemos más de volver. Demasiado hemos hablado ya. En cuanto a comunicar con nuestros antiguos colegas de la Tierra, esto no será fácil. ¿Y cómo? Por medio de bólidos lanzados por los volcanes lunares. Bien pensado, Michael, respondió Barbicán, en tono de convicción. Laplace ha calculado que bastaría una fuerza 5 veces superior a la de nuestros cañones para enviar un bólido de la Luna a la Tierra. Ahora bien, no hay volcán que no tenga una potencia impulsiva superior a esa. Magnífico, exclamó Michael. Ved ahí unos factores cómodos y que no costarán nada. ¿Cómo vamos a reírnos de la administración de correos? Pero ahora se me ocurre. ¿Qué se te ocurre? Una idea soberbia, porque no hemos enganchado un hilo a nuestro proyectil. Ahora podríamos cambiar telegramas con la Tierra. ¡Mil diablos!, replicó Nicole. ¿Y el peso de un hilo de 86.000 leguas lo cuentas por nada? Por nada. Se hubiera triplicado la carga del Columbiad. Cuadriplicado, quintuplicado, exclamó Michael, cuya locuacidad tomó una entonación cada vez más violenta. No hay que hacer más que una leve objeción a tu proyecto, respondió Barbicán. Y es que durante el movimiento de rotación del globo, nuestro hilo se habría enrollado a él como una cadena al cabrastante y nos habría arrastrado de nuevo hacia la Tierra. Por las 39 estrellas de la Unión, dijo Michael. No tengo yo hoy más que ideas impracticables, ideas dignas de J.T. Maston. Pero ahora se me ocurre que si nosotros no volvemos a la Tierra, J.T. Maston es capaz de venir a buscarnos. Oh, sí, vendría, replicó Barbicán. Es un digno y valeroso compañero. Además, no hay cosa más fácil. ¿No está el Columbiad allí abierto en el suelo floridano? Faltan algodón y ácido nítrico para confeccionar la piroxilina. ¿No ha de volver la luna a pasar por el cenit de Florida? En el transcurso de 18 años, ¿no ocupará el mismo sitio que ocupa hoy? Sí, repitió Michael. Sí, Maston vendría. Y con él nuestros amigos, el Fiston, Blomberry, todos los individuos del Gun Club, y serían bien recibidos. Y más adelante se establecerán trenes proyectiles entre la Tierra y la Luna. ¡Viva J.T. Maston! Es probable que si el respetable J.T. Maston no oía las exclamaciones hechas en honor suyo, por lo menos le zumbaban los oídos. ¿Qué haría en aquellos momentos? Sin duda, apostado en las montañas rocosas, en la estación de Long's Peak, trataba de descubrir el invisible proyectil que gravitaba en el espacio. Si pensaba en sus compañeros, hay que convenir en que éstos le corresponderían y que
bajo la influencia de una exaltación particular, le dedicaban sus mejores pensamientos. Pero ¿de dónde procedía aquella animación creciente de los huéspedes del proyectil? No podía dudarse de su sobriedad. ¿Debía atribuirse aquella extraña agitación a las circunstancias excepcionales en que se encontraban, a la proximidad del astro de las noches en que se encontraban, del que solo distaban unas cuantas horas, o alguna influencia secreta de la luna que obraba sobre su sistema nervioso? Sus rostros se encendían como si se hallaran a la boca de un horno. Su respiración era agitada y ruidosa. Sus ojos brillaban con un fuego extraordinario. Sus voces resonaban con acento formidable, lanzando palabras a borbotones. Sus ademanes y movimientos eran tan agitados que faltaba espacio para ello. Y sin embargo, no parecía que ellos advirtieran todo ese cambio. Pues ahora, dijo Nicole en tono imperativo, ahora que no sé si volveremos de la luna, quiero saber qué vamos a hacer en ella. ¿Qué vamos a hacer?, respondió Barbicán, pateando como en un asalto de esgrima. No lo sé. ¿No? ¿Qué no lo sabes?, exclamó Michael, dando una voz que resonó estrepitosamente en aquel recinto estrecho. No, no lo sé, ni me importa, replicó Barbicán, gritando tanto como su compañero. Pues bien, yo sí lo sé, respondió Michael. Dilo, pues, gritó Nicole, que tampoco podía contenerse. Lo diré si me acomoda, exclamó Michael, haciendo con violencia el brazo de su compañero. Pues es menester que te acomode, dijo Barbicán, echando llamas por los ojos y alzando la mano. Tú has sido el que nos ha arrastrado a este peligroso viaje y queremos saber para qué. Sí, dijo el capitán, ya que no sé dónde voy, quiero saber a qué voy. ¿A qué?, exclamó Michael, dando un salto de 1 metro. ¿A qué? A tomar posesión de la luna en nombre de los Estados Unidos, a añadir un estado más a los 39 de la Unión, a colonizar las regiones lunares, a cultivarlas, a probarlas, a transportar a ellas todas las maravillas del arte, de las ciencias y de la industria, a civilizar a los selenitas, si es que no están más civilizados que nosotros, y a constituirlos en república, si no tienen ya esta forma de gobierno. ¿Y si hay selenitas?, replicó Nicole, que, bajo la influencia de aquella embriaguez inexplicable, se volvía terco y disputador. ¿Quién dice que no hay selenitas?, exclamó Michael en tono de amenaza. Yo, gritó Nicole. Capitán, dijo Michael, no repitas esa insolencia o te la hago tragar con los dientes. Los dos adversarios iban a lanzarse uno contra otro y aquella disputa se iba a convertir en pelea cuando Barbicán se plantó entre ambos de un salto. Deteneos, desdichados, dijo volviendo a sus compañeros de espalda uno al otro. Si no hay selenitas, nos pasaremos sin ellos. Sí, exclamó Michael. No era el más terco. No nos hacen falta los selenitas. Abajo los selenitas. Para nosotros, el imperio de la luna, dijo Nicole. Nosotros tres constituiremos la república. Yo seré el Congreso, gritó Michael. Y yo el Senado,
añadió Nicole. Y Barbicane, el presidente, vociferó Michael. Nada de presidente nombrado por la nación, respondió Barbicane. Pues bien, te nombrará el Congreso, exclamó Michael. Y como yo soy el Congreso, te nombro por unanimidad. ¡Hurra, hurra! ¡Hurra por el presidente Barbicane!, exclamó Nicole. ¡Hip, hip, hip!, gritó Michael. Y enseguida el presidente y el Senado entonaron con voz terrible el popular Yankee Doodle, mientras el Congreso hacía resonar los varoniles acentos de la Marsella. Entonces empezó un baile desordenado, con ademanes descompuestos, patadas y cabriolas propias de dementes. Diana tomó parte en esa fiesta, dando aullidos y saltando hasta la bóveda del proyectil. Oyéronse entonces fuertes aletazos, gritos penetrantes de gallo y de gallinas. 5 o 6 de esas aves salieron volando y tropezando por las paredes como murciélagos a la luz del día. Y enseguida los 3 compañeros de viaje, cuyos pulmones parecían desorganizarse bajo una influencia desconocida, embriagados o más bien abrasados por el aire que incendiaba su aparato respiratorio, cayeron sin movimiento al fondo del proyectil.